Bueno, si trajeron su Biblia, se ubica en Génesis capítulo 6. Vamos a hablar hoy de cómo vivir en medio de una sociedad que se corrompe y violenta y cómo levantar hijos en medio de esa sociedad, ¿no? Capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 9. Podría ser todo el texto, ¿no? Pero sí, déjenme leer desde el 1 hasta el versículo 11. Y después continuamos con el relato. Capítulo 6, versículo 1. Déjenme yo grabo esto porque... Entonces vamos a estar allí en Génesis capítulo 6. ¿Listo? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra gigante allí es muy discutible, ¿no? Porque se puede estar refiriendo a personas arrogantes, orgullosas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. O sea que todos los días pensaban en el mal. ¿Usted cree que eso pasa en Colombia hoy? Una sociedad que solo piensa en el mal que puede generar. Tremendo, ¿no? Y fíjese que la génesis del mal es el corazón del hombre. Y se arrepintió Jehová, es una palabrita que a veces nos trae dificultades, pero eso tiene varios entendimientos, ¿no? De haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le fue mal a Dios con el hombre, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Seguimos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era hombre perfecto. Ahí se utiliza el término en griego teleios, que se puede traducir maduro, o una persona con comportamiento sabio. Porque a nosotros nos cae mal la palabra perfecto. Si yo digo aquí, levante la mano los que son perfectos, nadie la va a levantar. Pero si digo quiénes son maduros, algunos la pueden levantar. ¿Quiénes son sabios? ¿Cierto? Entonces utiliza la palabra en griego teleios. Y dice, en sus generaciones era varón justo, dikaios en griegos, perfecto en sus generaciones, con Dios que caminó Noé. Y engendró 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y miren cómo termina. Y se corrompió la tierra delante de Dios,
y estaba llena de ¿qué? De violencia. Para eso estuvieron leyendo el cubo, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera, para que completemos el cuadro bien, leamos otra cita que está en Lucas capítulo 17, versículo 20. Lo podemos colocar ahí. Y entonces, completando el cuadro bien, sí nos vamos a hacerle las anotaciones que quiero hacerles en esta mañana. Preguntado Jesús por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, que era él, ¿no? Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. A veces tenemos los privilegios y no nos damos cuenta, ¿cierto? Os dirán helo aquí, helo allí, no vayáis ni le sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario, está hablando de escatología, de los tiempos finales, Jesús. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Como fue en los días de quién? Okay. Aquí se nos convierte Noé en un personaje escatológico. Deja de ser solamente un personaje histórico del pasado, y con la cita que da Jesús, inmediatamente Noé se convierte en un modelo escatológico de cómo vivir en tiempos difíciles. Entonces Jesús dijo que para los días próximos a su venida los días serían difíciles, serían los días como Noé, y él nombra después aquí en adelante a Lot después también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ya Noé vivió los días que nos van a tocar a nosotros o que nos están tocando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta mañana con ustedes? Vamos a tomar a Noé a ver cómo vive él en una época como esta. Cómo vivió y cómo logró sacar adelante un proyecto familiar de tal manera que su familia lo acompañó a entrar en el arca. Que Lot no lo logró. Porque Lot también es un ejemplo de preservación en tiempos difíciles, pero es un mal ejemplo. Este también es un ejemplo de preservación en tiempos difíciles. Pero este hombre logra que su esposa, que es la más difícil que uno va para meter en el arca, ¿cierto? Lo más difícil uno meter en el arca es la mujer y los hijos, porque ellas nos ven todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logra este hombre que su esposa y sus hijos le caminen para entrar en el arca? Y sobre todo le ayuden a construir el arca, que eso era una cosa, en ese tiempo era una cuestión, como digamos, ilógica, porque hacer un barco en medio del desierto, eso no tiene razón. Porque cuando eso todavía no había llovido, nunca. La Biblia dice que nunca había llovido. ¿Vieron? Nunca había caído una gota del cielo antes del diluvio. Lo que subiera era un vapor de la tierra para regar, pero nunca había llovido. Y decirle a la familia que va a llover y que vamos a hacer un barco aquí en medio de la montaña, del desierto, ¿y esto para qué? ¿Está loco? ¿Sí o no? Entonces, hacer un proyecto contra cultura y que la familia lo siga, eso es complicado. Ok. Déjenme leer las notas porque después se me olvida. Dice, en su respuesta a los fariseos acerca del final de los tiempos y la venida del reino de Dios, Jesús cita dos épocas del pasado en la historia bíblica, los días de Noé y los días de Lot, para decir que los días próximos a su venida serán similares a estas dos épocas, que lo que se muestra es una decadencia en la conducta de los hombres. Y eso es lo que dice ahí. Sigamos ahí en el versículo 27 para que se den cuenta que lo que está citando Jesús
es que es una decadencia en la conducta del ser humano. Dice, comían, bebían, o sea, una sociedad consumista, como la que tenemos hoy, ¿no? Por eso los grandes templos de hoy son los centros comerciales, porque tenemos una sociedad de consumo. Entonces los lugares de romería son los centros comerciales. Eso es el hombre de hoy. Hoy podríamos decir, parafraseando a René Descartes, pienso, luego existo. Hoy podemos decir, consumo, luego existo. Porque esa es la norma de hoy. Es una sociedad que consume. Y consume de todo, hasta en matrimonio. Porque la gente se casa y se divorcia al año, o antes del año, ¿no? Porque es una sociedad de consumo. Es la sociedad del tómalo, úsalo y deséchalo. Y es la sociedad que maneja el principio, estamos mal, pero vamos bien, mientras todo funcione. ¿Por qué? Porque es una sociedad líquida. Una sociedad líquida es la que no tiene mandamientos, no respeta fronteras. Y entonces, ya esta es una sociedad, dice, se casaban y se daban en casamiento. Fíjense que consumen hasta el matrimonio. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, aquí entonces hay tres cosas. Un ejemplo de preservación que es Noé, una época similar en decadencia en la conducta del hombre y los juicios divinos. Hubo juicio en los tiempos de Noé, hubo juicio en los tiempos de Lot, y va a haber juicio también en esta generación. ¿Oyeron? Va a haber juicio. Porque la única manera de Dios parar la corrupción es a través del juicio. Ni siquiera la evangelización para la corrupción. Les pongo un ejemplo. Hace 40 años atrás no hay las iglesias evangélicas que hay hoy, ni las iglesias tan grandes evangélicas que hay hoy. Oye, aquí en Colombia hay iglesias evangélicas de 3.000 personas, de 40.000 personas. Yo estoy apurado para que ustedes lleguen. Y en otras iglesias la gente hace fila para entrar. Mira, aquí tengo una fila. Yo digo, bueno, ¿y qué hace esa gente? Como para entrar en una cosa, la gente hace fila. Hay pastores que tienen 5 cultos y la gente hace fila y se apretúa para entrar. Digo, hombre, yo estoy apurado con los míos para que vengan. Y digo, ¿qué será? Voy a tener que aprender con ellos, ¿no? Entonces, ya les tiré guantazo a ustedes. Pero es interesante que la sociedad consume hasta lo espiritual. ¿Entiendes? Eso es una sociedad interesante. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces Noé, para nosotros no solo es un personaje diluviano, sino también un referente escatológico. Si ya Noé vivió en la época similar a la nuestra, entonces Noé se nos convierte en un referente. Vamos a ver cómo vivió él esta época, ¿no? Miren, ahora sí vayámonos a Génesis, en el capítulo 6, de alguna manera el autor bíblico caracteriza esta generación. Y yo quisiera mirar algunas características de ella, ¿no? En el autor bíblico de manera intencional abre su narrativa diciendo, estas son las generaciones de Noé. Eso lo dice en versículo 9, lo puedes colocar ahí. Estas son las generaciones de Noé. O sea, el autor bíblico intencionalmente lo está haciendo, o sea, lo va a colocar en el contexto. Y ya desde el versículo 1, él ha caracterizado esa generación. Entonces, lo primero, ahora si volvamos al versículo 1 otra vez, él lo ubica. Es interesante que Noé es el pero de esa generación. Y eso es lo que yo quiero también compartir con ustedes. Que ustedes también sean el pero de esta generación. Porque en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia. Él es el pero de esa generación. Entonces, en primer lugar, en el versículo 1 dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la superficie de la tierra, entonces dice que les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El autor bíblico de alguna manera intencionalmente abre la narrativa ubicando a Noé en su contexto.
la sociedad que la ha venido caracterizando. Es una generación que rompe con el ciclo normal de crecimiento demográfico como Dios lo había establecido, mujer y hombre, por el uso antinatural de especie divino-humana. Ya aquí no se está dando el proceso normal de hombre y mujer, de especie, como lo había establecido en la creación. Esta especie con esta especie. Aquí ya están rompiendo el ciclo. Porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, que sobre eso hay 3 posiciones, que yo aquí no las voy a resolver, de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Hay 3 posibilidades. Aquí lo que quiero hacer notar es que se está rompiendo el ciclo normal, que se está violando el mandamiento, que no se está respetando la frontera y se está entonces entregando al yugo desigual entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se rompe el ciclo normal de crecimiento demográfico y eso da ocasión a una nueva generación. Interesante que da ocasión a empiezan a nacer gigantes, que en hebreo se puede traducir nefis. Y se puede traducir como personas arrogantes, orgullosas. Y esa generación contiende con Dios. Creo que lo dice en el versículo 3, ¿cierto? Y no contenderá más mi espíritu. Y Jehová dijo, ¿no qué? No contenderá más mi espíritu con el del hombre. Entonces es una generación que contiende con Dios. Y en el versículo 5 dice que es una generación que de continuo piensa en el mal. Y es una generación que en su búsqueda del placer se corrompe y genera violencia. Oiga, ustedes que están aquí, siempre que el impío busca placer, genera violencia. Cuando el justo busca gozo, genera paz. Cuando el impío busca placer, genera violencia. Los costeños que están aquí, los paisas que están aquí, los costeños saben en la fiesta de toro qué sucede. Los paisas saben acá qué pasa en una feria de Medellín. Todo lo que se da. Droga, prostitución, violencia. Porque el hombre está en busca del placer. Y eso hacía esta generación. Una generación que busca placer, que rompió la frontera que Dios había establecido y se convirtió en una sociedad líquida. Que pierde su orientación, ¿no? Entonces llena la tierra de maldad, porque eso es lo que hace. Y en versículo 5, ahí está, ¿cierto? Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón. Fíjense cuál es la génesis de la maldad en la tierra. El corazón del hombre. El corazón del hombre. No, que yo no voy por allá por tierra alta, porque eso es peligroso por allá. Esas montañas no son peligrosas, es la gente que está ahí. Los ríos no son peligrosos, ¿cierto? Voy a decir, tengo un hermano que vino de por allá, ¿cierto? Me había dado cuenta que estaba aquí, hermano, de allá de La Palma. Qué pena con usted, pero aquí en Medellín también es peligroso, ¿cierto? ¿Cierto? Porque lo peligroso son los seres humanos, ¿sí o no? No es otra cosa, es el ser humano que ha llenado la tierra de violencia. Entonces, ¿qué caracteriza a esta generación que está aquí? Primero, que rompe el ciclo normal de procreación, no respeta el mandamiento. Segundo, que es una generación que piensa de continuo al mal. Y tercero, es una generación que contiende con Dios. Entonces, ¿qué pasa eso? Que en su búsqueda del placer se corrompe y llena la tierra de violencia.
Esa es una generación. ¿Usted cree que esa generación se parece a esta? No hay que discutirlo aquí, ¿cierto? No hay que discutirlo. Entonces, ¿cómo se vive en medio de una generación así, como la nuestra? Porque la generación de hoy tampoco respeta fronteras. Es una sociedad líquida que no se sujeta a mandamientos. Aquí no respetamos las fronteras. No adulterarás, se respeta hoy. No matarás, se respeta. No robarás, esas son fronteras que hay que respetar. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso no vale para esta sociedad. Entonces es una sociedad que no respeta las fronteras que Dios ha establecido. Y es una sociedad que alterca con Dios todos los días. Y es una sociedad que llena esta tierra de violencia y que de continuo piensa en el mal. Y es difícil. Ante esa realidad, ¿qué hace Dios? Miren lo que hace Dios. Y aquí ustedes lo tomen en cuenta. Miren lo que dice el versículo 3. Aquí está una primera cosa que hace Dios con esta sociedad. Toma una medida preventiva con esta sociedad. Le acorta los años. Si usted lee el texto atrás, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5 final, todas esas generaciones vivían 900 años. Una persona que en ese tiempo muriese de 400 años moría joven. Moría joven. Aquí vivían 900 años. Entonces, ante esa realidad, Dios dice, es que el hombre no puede vivir tantos años, esta clase de hombre. Usted sabe lo que es un Pablo Escobar viviendo 900 años. Un Marulanda viviendo 800 años. Déjeme a Petro quieto. O sea, ellos son políticos, ¿no? Yo hablo de estos hombres que trajeron violencia a este país, como las guerrillas, los paramilitares. ¿Sabes lo que es esta gente viviendo 800 años? Difícil. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Cuántos años va a vivir el hombre ahora? ¿Cuánto? 120. Entonces, ya nos acortó más, ojalá. ¿Por qué? Porque seguimos siendo malos. Miren donde pusieron nueva fecha. Busca el Salmo 90. Miren para que se den cuenta. Salmo 90. Aquí ya han pasado muchos años. Y entonces Dios decide otra vez. Creo que es el versículo 5 por ahí. Búscalo a ver. Los arrebatas como un torrente. No, adelante que está. ¿Quién lo puede buscar? ¿Dónde está el versículo? Creo que es el 4, ¿no? 90-10. Ponen 90-10. Eso. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70. Así que el que tenga 70, de ese por buen servido. Ya yo casi llego, y yo el viernes cumplí 66. O sea que estoy a 4. Ya el hermano Jaime se pasó la raya, ¿cierto? ¿Cuántos tiene el hermano Jaime? Mire, y te lleva la otra. Y en los más robustitos son ¿cuántos? 80. Interesante. De ahí para adelante, horas extras. Gracias a Dios, ¿cierto? O sea que el día que uno se muera de 70, 80 años, debe hacer una fiesta. No llora tanto, ¿cierto? ¿Por qué? Oiga, lo logramos. Bueno, Jaime, ya usted lo logró. Si yo soy de 80, me faltan 14. Así que es una bendición, no vaya a creer. Entonces, volvamos otra vez. Ustedes me hicieron salir del... Volvamos otra vez a Génesis 6, ¿cierto? Entonces, aquí hay primero una medida preventiva de Dios con esa generación. O
No, esta sociedad no puede vivir 900 años, llenando la tierra de maldad. Dice, vamos a cortarle los años. Y el Salmo dice que es por nuestros hierros que nuestros años se acortan, o sea, por nuestros pecados. ¿Vieron? Es por nuestros pecados que nuestros días se acortan. Entonces, y la última medida que Dios toma es la que Él le comunica a Noé, que creo que está en el versículo 8 o 7, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, barreré 7, y dijo, raeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Ahora, yo la verdad es que todavía hasta ahora no he comprendido por qué Dios metió el resto de la creación. Sería que los animales también se habían corrompido, ¿no? Entonces, aquí es la otra medida de Dios y es una medida definitiva del juicio para raer de la tierra a toda esa generación y empezar de nuevo, otra vez. Entonces, se da esto. Y ahora sí caemos con Noé. La primera vez que el texto nombra a Noé es en el versículo 28 del capítulo 5. Y mire cómo lo nombra. Es el día que su papá lo bautiza. Capítulo 5, versículo 28. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuánto vivió después Lamec? Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Fíjense que ya este señor vivió menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa el nombre de Noé? El que nos da descanso. El que nos da descanso. O sea, que Noé nace como una promesa para darle descanso a sus generaciones de la maldición con que Dios había maldecido la tierra. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿no? Y eso es bueno, que uno como familiar pueda romper algunos ciclos que se vienen a veces formando en la familia. No que esta familia nadie se ha casado, o que esta familia se ha casado y todos siguen ido divorciando. En mi familia pasaba eso, que los matrimonios de mis hermanos mayores casi no, hasta mi generación, bueno, hubo algunos que sí lo lograron, ¿no? Ya desde mi generación para acá, abajo, todos hemos tenido unas familias estables para romper con ese ciclo. También se forman unos ciclos de pobreza en la familia y se forman otros ciclos también de ciertas contiendas que se heredan, rencores de generación en generación. Entonces uno tiene que romper con esos ciclos. Noé viene para eso. La esperanza de su padre era que Noé diera un descanso a sus generaciones de la maldición ancestral que había adquirido de sus antepasados, o sea, cortar la racha de la generación de más de 1000 años. Hay 3 principios que Noé nos enseña, y aquí quiero llegar y que los quiero dejar a ustedes para terminar. 3 principios. Capítulo 9. En contraste con su generación, Noé decide ser un hombre justo, dicaios, y perfecto, teleios. La justicia de Noé es una conducta que agrada a Dios y a la vez se expresa en forma práctica hacia el prójimo. ¿Oyeron? La justicia es algo que se expresa en forma práctica hacia allá afuera, hacia el prójimo, y su perfección es un comportamiento de sabiduría para saber tratar con los suyos y con la generación que tiene delante de él. ¿Oyeron? Por eso dice que él es hombre justo y perfecto. Es un hombre que difiere de su sociedad en su comportamiento hacia los demás y con su familia. Justo, una condición práctica. Y
perfecto, una manera madura y sabia de saber tratar con la sociedad que tiene delante. Y eso lo hacía diferir del resto de la sociedad, al punto que su esposa y sus hijos lo consideraban. Interesante, ¿no? Y aquí se forma entonces, por eso Noé viene a ser el pero de esta generación. Pero Noé halló gracias, él es el pero. Y qué bueno que uno sea el pero de la generación. Y uno le pueda modelar su fe a sus hijos. Aquí están mis hijos. Y ellos pueden decir cuál es mi comportamiento con su mamá, con mis compromisos en la casa, yo como padre. Y sé que Juan Carlos lo está haciendo con Alicia, ¿cierto? Modelar para este tiempo. Una generación que aprenda a conocer a Dios a través del comportamiento de nosotros. Entonces Noé era eso, un hombre que difería en conducta. En segundo lugar, era un hombre que caminaba con Dios. Ahí lo dice, ¿cierto? Versículo 9. Dice que Noé, además de ser justo y de ser perfecto, ¿qué más hacía? ¿Caminó con quién? Con Dios. Esa es una metáfora. Qué belleza, ¿no? Hizo a Dios su mejor amigo en tiempos difíciles. Y yo se los digo a ustedes, el mejor amigo en este tiempo es mi Señor. Tomar a Dios como su mejor amigo es una gran decisión. Aquí se cumple el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Caminaba con Dios y con Dios aprendió a ser justo y aprendió a ser sabio para entrar en medio de su generación. Esta conducta de Noé era un resultado de su andar con Dios. El texto dice que caminó Dios con Noé. Esta metáfora indica que Noé había hecho de Dios su mejor amigo. Hablaba de una relación cercana y constante con el Señor. La idea de la metáfora es de cuando dos personas son íntimos amigos y comparten sus planes y cosas que tienen en común. Y allí en esa relación fue que Dios le dijo a Noé, Noé, voy a acabar con todo esto. En esa intimidad. Dice, voy a raer de la tierra. ¿Tú estás dispuesto a colaborarme? Haciendo un arca. No se preocupe. Tranquila. A mí también me pasa. Entonces, Noé es un hombre. Ahora, a Noé es que Dios le dice que esta generación le ha hecho doler el corazón. Es interesante que Noé era tan amigo de Dios que Dios pudo compartir sus sentimientos con él y también sus decisiones, ¿no? Pero es una relación que él tenía con Dios. Y ahí entonces comparte con él. En este caminar con Dios es que el Señor le comparte a Noé su plan del diluvio. Dios confía en su amigo del camino y le confía sus propósitos. Esto nos enseña el segundo principio de Noé, el cual fue caminar con Dios. Entonces, el primer principio que nos enseña Noé es a tener una conducta que difiera del resto de la sociedad. En segundo lugar, el principio que nos enseña Noé es a caminar con Dios. Caminar con Dios. Y yo se los digo por experiencia personal, cuando uno tiene una relación con el Señor, a uno se le quitan los miedos, yo. Entonces, el plan de hacer un arca es una propuesta contra cultura, pero era una propuesta para la generación de su tiempo. Dios le da todas las especificaciones para construir el proyecto, donde juntamente involucra a la familia. Como es un barco en medio del desierto, Noé debe obedecer a Dios,
sin saber nada todavía del agua del diluvio que venía. Él nunca había visto llover. Por eso el autor de Hebreo también lo llama que es un hombre de fe. Yo quisiera que colocaran Hebreos capítulo 11, versículo 7, para que se den cuenta. O sea, Dios le dice a Noé, haz un barco que viene un diluvio. Pero diluvio, ¿qué es eso? Yo nunca he visto agua. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, oiga eso, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Y el autor de Hebreo lo llama también un hombre temeroso de Dios. Dice, por la fe, sin conocer agua todavía, hizo el barco, por fe. Interesante, ¿no? Entonces, además de eso, es un hombre de fe. Esto nos enseña un tercer principio, el cual Noé tuvo una propuesta de salvación para su generación. Entonces, Noé nos enseña tres principios. Primero, una conducta que difiere de la sociedad. Segundo, un caminar con Dios. Y tercero, una propuesta para la sociedad en que vive. Una propuesta de salvación. ¿Cuál es la propuesta de salvación? El arca. El arca. Y déjenme decirles, yo me puse a leer la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y leí este pasaje en la Septuaginta, y me quedé viendo una palabrita, y es la palabra hacer. La encontré, en todas las versiones no se encuentra, la única que las traduce todas, como está en el griego, es la Reina Valera. Encontré del versículo 14 hasta el versículo 22, encontré 7 veces la palabra hacer, 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 hacer. Interesante. La regla hermenéutica dice que cuando hay una repetición hay que prestarle atención a la repetición. Y desde el versículo 14 en adelante, que es donde Dios le da un seminario a Noé de cómo hacer un barco, porque Noé tuvo que asistir a un seminario con Dios. Hazte un arca y harás. Ahí la menciona 2 veces enseguida. En el versículo 22 está 2 veces también. El versículo 15 está 1 vez. Pero hay 7 veces allí. Miren para acá todos ustedes. Yo me erizo. Me pasa como Amparo Grisales. La Biblia no registra palabras de Noé. Y eso habla mucho. Los silencios en la Biblia son los que más hablan a veces. Hay 2 personas de las cuales no se registran palabras, pero dejaron un legado impresionante. Y José. El Nuevo Testamento tampoco registra palabras de José. Pero hicieron lo que Dios les dijo, porque los hombres como Noé no son hombres del decir, son hombres del hacer. Pensé que iban a brincar en la silla, ¿no? Son hombres que no se ponen a hablar tanto. ¿Qué tal si Noé hubiese dicho a los que estaban ahí, dice, miren, Dios me acaba de dictar un curso de cómo hacer un barco. Quiero dictar unos seminarios, preparemos unos seminarios de cómo hacer barco y yo los dicto. Ahí se lo hubiera cogido el diluvio, dictando cursos de seminarios de cómo hacer barco. No, no salió a decir que sabía hacer barco. Salió a hacer lo que Dios le dijo. Porque los hombres como él son del hacer.
no del decir. Y lo que más habla a una sociedad no es tanto lo que digamos, sino lo que vivamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le habla a la sociedad. No es tanto lo que digamos, como dijo el Papa, que yo lo recuerdo mucho, Juan Pablo II, fue el Papa que más cautivó, porque era un pastor. Claro que Francisco fue pastor también, y que si no era pastor era Ratzinger, era un teólogo. Juan Pablo en su documento de Santo Domingo dijo esta expresión: mira cómo vives, porque puede ser el único evangelio que lee tu vecino. ¡Qué belleza! Yo propuse que eso se metiera en la Biblia con un versículo. Mira cómo vives. Es verdad, la gente nos lee. Y esto es lo que necesita esta sociedad. ¿Oyeron? Esto es lo que necesita esta sociedad. Verlo a usted. Usted es una propuesta para esta sociedad. ¿Usted lo cree o no? Usted es una propuesta para esta sociedad. Y como tal debemos también presentarle a esta sociedad una propuesta. Noé se lo presentó. El arca. Esa era su propuesta. Y sobre todo una propuesta para su familia, quien entró con él en el arca. De Noé aprendemos que fue un hombre de fe capaz de compartir con Dios sus planes. De Noé aprendemos que su comportamiento fue tan justo y perfecto que su familia le acompañó en la construcción del proyecto que no tenía explicación en su momento, y entraron con él cuando llegó el momento. De Noé nos enseña cómo ser un ejemplo de preservación con propuesta en medio de una sociedad que se ha corrompido. El texto no registra palabras de Noé, pero sí revela el verbo hacer 7 veces, desde el versículo 14 hasta el 22. Esto nos enseña que Noé era un hombre más del hacer que del decir. Y concluyo con esto. Espero no perderme en el sermón ahora en la conclusión. Está pendiente Jennifer, ¿no? Pero yo me emociono, ¿no? ¿Cómo caemos acá en el Nuevo Testamento? En el arca no solo se preservó la creación, hubo algo más valioso que se estaba preservando. Era la simiente de la mujer, que 3000 años más tarde tomaría forma en la persona de Jesús. Ahí no solamente se estaba preservando los animales, había algo más grande que se estaba preservando, y era la simiente a la que le dijeron a Eva: en tu simiente. Dios tuvo que poner a salvo su simiente. El apóstol San Pedro, en su primera carta, toma el diluvio como una tipología del bautismo. La pueden colocar allí. Primera de Pedro 3, 19 y 21. Pedro dice que el diluvio es el bautismo de la tierra. La palabra bautizo en griego es sumergir hasta matar. Eso es el bautismo. ¿Oyeron? El bautismo indica muerte. El bautismo de Jesús fue su sepultura, y a los 3 días apareció otra vez, se levantó de la sepultura. Ese era su bautismo. Por eso nosotros cuando nos bautizan nos meten en agua, para indicar que hemos muerto nuestra vida pasada y venimos a una vida nueva. Bautismo es meter hasta matar, así lo dice el griego. La tierra fue bautizada para matar la antigua creación, para que se levantara una nueva. Y Pedro lo dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. Oiga eso. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué sigue diciendo? ¿Esos son los versículos qué? Leemos el 19, ¿no? Yo le dije el 19. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí sí está ahora en el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Se dan cuenta? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Ya entonces él viene a aplicar el 21, el bautismo que corresponde a estos. Es una tipología el bautismo. Y termino con esto. Después que pasó el diluvio, ¿a quién mandó Noé a ver si ya había una nueva creación? Una paloma. ¿Cierto que así es? Y la paloma regresó en el primera ida, ¿no? Porque no encontró dónde qué posarse, porque todavía no había una nueva creación. Pero mandó un cuervo y ahí se quedó en la carroña, porque él es carroñero. Y después al poco tiempo mandó otra vez ¿a qué? A la paloma. ¿Y con qué regresó la paloma en el pico? Con una hoja de qué? Y ese era testimonio de qué? De que había una nueva ¿qué? Creación. Y la paloma no regresó más, porque había una nueva creación y se quedó sobre ella. Miren para acá todo y con esto termine. No se los voy a cobrar. Cuando Jesús estaba en el bautismo y salió del agua, vino la paloma sobre él, porque esta es la nueva creación. Cristo es la nueva creación y se posa sobre él como testimonio. Y de Cristo para acá hay una nueva creación. Ustedes son una nueva creación. ¿Estamos de acuerdo? El viejo hombre no se podía remendar, había que hacerlo de nuevo, creado en Cristo Jesús, ustedes y yo. Así que mis hermanos, espero que no me haya perdido en el sermón por la llegada ahora de la conclusión. Ustedes y yo somos una nueva creación en Cristo y somos la nueva propuesta. Y quiero decirles, ¿ustedes creen que se pueden engendrar hijos en este tiempo? Sí se puede, ¿cierto que así es? ¿Quién los engendró en ese tiempo? Noé. ¿Y le siguieron? Sí, Señor. Y yo sé que nosotros también podemos levantar. No podemos dejarle a esta generación esta sociedad. Tenemos que levantar también nosotros una nueva sociedad. ¿Cuántos lo creen que es así? Una nueva sociedad, con nuestras familias, así como lo hizo Noé. Noé con toda su familia fue una propuesta. Que el Señor los bendiga a todos. Pónganse de pie, por favor, y oramos.